bendiga mucho. Les agradezco mucho que nos estén visitando aquí en Temas Bíblicos. Son unos videos grabados para la gloria del Señor Jesucristo. Estoy muy agradecido con Él por el altísimo privilegio que me concede. Y a usted también le agradezco mucho el favor de su sintonía o de su visita. Hoy quisiera tocar un tema que es fundamental en la doctrina cristiana. Y ese tema, hoy que les presento aquí en Temas Bíblicos, es el pecado. Este es un tema que nos concierne a todos, absolutamente a todos los seres humanos, el pecado. Y quisiera tocar algunos puntos en lo que el tiempo me permita y la paciencia de usted me lo conceda. Y es que tenemos que ver qué no es el pecado. He oído a muchas personas, profesionistas, psicólogos, sociólogos, que hablan de que los pecados no existen y no son cosas tan graves, son simplemente conductas negativas, travesuras que la gente comete. Sin embargo, la Biblia enfoca al pecado como algo gravísimo, porque simplemente el pecado trajo la desgracia sobre la humanidad. La humanidad entera vino a la muerte por consecuencia del pecado, porque el castigo del pecado es la muerte, como está escrito en Romanos 6:23. Pero es tan delicado, no podemos trivializarlo, es tan delicado que el pecado del ser humano, fíjese usted, el pecado del ser humano provocó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mire usted si no es grave. El pecado fue la causa por la cual nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre inmaculada, su vida absolutamente sin pecado, para darnos perdón y vida eterna por culpa del pecado. No debemos de jugar con esto. No fueron Pilato, ni Judas, ni Caifás, ni Anás, ni Barrabás los que llevaron a la cruz a Jesús, sino nuestra maldad, nuestro pecado. En Isaías 53 está escrito que el Señor echó en Jesús el pecado de todos nosotros. Mire usted. Ahora, el Señor, para no estar buscando en el diccionario, nos da la definición correcta, cómo Él enfoca al pecado, y lo define así en la primera de Juan 3:4, donde así está escrito: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley. Escúcheme, porque el pecado es transgresión de la ley. Así podemos definirlo al gran hombre culto o al hombre de la calle sencillo. El pecado es la violación de la palabra de Dios, y así nos quedamos. Ahora déjeme decir algo, porque desde niño yo oí algo que seguramente usted también escuchó, y es el pecado original. Nos llevaban de niños, de bebés, a ser bautizados para que se nos quitara el pecado original. Déjeme decirle algo, lo que Dios dice. Hay dos pecados originales. El pecado original, el primero, original, no se cometió en el planeta Tierra. Ni siquiera la humanidad existía, fíjese. Se cometió en el más perfecto de los ambientes, allá en el reino celestial. Un querubín fuerte, sabio, hermoso, llamado Lucero, se llenó de soberbia. Ese es el pecado original. Y se rebeló contra Dios, negándose a ser súbdito de Dios y queriendo ser semejante a Él. Si lograba ser semejante a Él, después iba a querer ser superior a Él. En Isaías 14, 12 al 14 se nos narra esto. En la Biblia no se nos dice en Génesis cómo es que cayó Lucero y se convirtió en Satanás, pero ahí lo podemos encontrar. En Ezequiel 28, 14 al 17, lo mismo nos narra el Señor a través de su Espíritu Santo, usando a estos dos varones, Isaías y Ezequiel. Ese pecado original que se cometió en el cielo, tuvo una réplica aquí en el planeta Tierra, ya con Adán y Eva. Este fue el pecado original en el planeta Tierra. Cuando Adán y Eva decidieron voluntariamente, en mal uso, en abuso del libre albedrío que Dios le había dado,
como regalo especial, decidieron desobedecer a Dios y obedecer a Satanás. Y así vino el pecado original. Entonces, cuando a mí me llevaron de bebé a bautizarme para que me quitaran el pecado original, yo no cometí ese pecado original. Y si me lo quitaron, y si se lo quitan a los bebés que son bautizados, ¿por qué es que mueren los bebés? No deberían de morir. Inclusive si hay un bebé agonizando, deberían de bautizarlo para quitarle el pecado original. ¿Por qué digo esto? Porque la paga del pecado, el castigo del pecado es la muerte, lo repito, como está escrito en Romanos 6:23. Usted debe tener muy claro que cada uno de nosotros lleva dentro de nuestro ser algo, déjeme decirlo así en términos modernos, un ADN pecaminoso. Traemos dentro de nuestro ser, por la esencia del ser humano, una inclinación que Dios le llama concupiscencia, palabra rara, concupiscencia, que es nuestra inclinación al pecado. Desde niños, sin proponernos, ya estamos diciendo mentiras, ya estamos robando moneditas, ya estamos peleándonos, ya estamos envidiando y haciendo cosas que no debemos, porque dentro de nosotros está ese gen maligno que Adán y Eva nos transmitieron de generación en generación a través de los milenios. No somos pecadores porque pecamos, sino al revés. Porque somos pecadores es que pecamos. Siempre le digo a mi amada iglesia, cuando votamos, no es que votamos para ser mexicanos, sino porque somos mexicanos, votamos. Entonces, cuando usted comete pecado, y los comete diariamente, está haciendo lo que su esencia, su naturaleza humana le impele a cometer. Esto nos debe de dejar muy claro, porque el Señor no quería esto. En el plan perfecto de Dios no estaba ni el pecado, ni el sufrimiento, ni la muerte, ni erupciones, tsunamis, tanta sequía que hay ahora, en algunos lugares glaciaciones, hambruna, guerras, epidemias. Todo esto no era el plan original de Dios. Los panteones no deberían existir, los hospitales tampoco. Y es que aquí tenemos que ver que las consecuencias del pecado son de dos tipos. Una, la consecuencia inmediata, simultánea. En el momento en que Adán y Eva, hace miles de años en el huerto del Edén, comieron del fruto prohibido, que por cierto no era una manzana, Dios no dice qué fruto era, este fruto del conocimiento del bien y del mal no era una manzana. Desde ese momento murieron. El Señor le había dicho a Adán, no comas de ese fruto, porque el día que comas de él, ese día morirás. Sin embargo, vemos que Adán y Eva siguieron vivos casi 8 siglos más. Adán murió a los 830 años. Bueno, pero desde el momento en que desobedecieron a Dios, apenas mordían ese fruto prohibido, estaban ya muertos. Tenían una separación, eso es lo que muerte significa, separación de Dios. Y después, esa fue la consecuencia inmediata, pero después vinieron otras consecuencias. La muerte física, del polvo te formé y al polvo regresarás. Repito, las guerras, los terremotos, los tsunamis, las erupciones, las epidemias, ahorita tenemos varias epidemias, las hambrunas, los desempleos, la matanza, la extremada criminalidad que estamos viviendo y nos asfixia, la impunidad, la hazaña con que se masacran a los seres humanos, todo eso es consecuencia mediata, no inmediata, sino mediata del pecado. También tenemos como una consecuencia inmediata las falsas religiones. Se llena. Yo me sorprendí cuando leí que en la India hay millones de dioses, fíjese, millones de dioses, casi un dios para cada ser humano hay allá. Esto es algo muy grave. Sin embargo, la peor consecuencia del pecado fue la muerte, tanto física como espiritual, como eterna o muerte segunda en el lago de fuego y azufre, como está escrito en Apocalipsis 20, 11 al 15 y 21, 8. Eso es lo peor. Eso es algo que, insisto, no estaba en el plan de Dios, pero el castigo del pecado es la muerte. Y la muerte es eso, el castigo del pecado.
Pero aquí en nuestro país, no sé dónde usted me escuche, pero aquí en nuestro país creemos que la muerte es un esqueleto ahí ya descarnado, con un manto negro y una guadaña que anda quitando la vida a las personas. Y por eso mucha gente, fíjese, siguiendo otra vez al diablo, adora a la santa muerte. No puede ser santa porque la muerte es el castigo del pecado. No podemos hablar de un santo castigo. Y la muerte no es ese esqueleto. La muerte es el evento en el cual nosotros somos separados de Dios. Primero físicamente yendo al panteón y después eternamente en el lago de fuego y azufre. Así se ha escrito en Romanos 3:23 y 6:23. Nos debe quedar claro, ese es otro punto, que todos, voy a ser enfático, todos, absolutamente todos los seres humanos somos pecadores. No hay nadie que pueda decir yo no soy pecador. Aún el más moral, el más correcto de los hombres y las mujeres es un pecador simplemente porque desciende de Adán y Eva. Es un pecador. El que lo niegue está cometiendo un pecado grave al discutir con Dios, pero todos somos pecadores. Así está escrito en Eclesiastés 7:20. No hay alguien que siempre haga el bien y nunca peque. Salomón lo dijo. En Romanos 3:10 y 11 dice que no hay justo ni uno. No hay quien entienda. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. 6:23 de Romanos. La paga del pecado es muerte. Mire, a mí me llena de gozo decir esto que voy a decir. Ni Buda, ni Mahoma, ni Juan el Bautista, el más grande de los seres humanos, ni Abraham, el padre de los judíos y espiritualmente el padre en la iglesia, somos hijos de Abraham espiritualmente, ni María de Nazaret, todos ellos fueron pecadores. Ni uno de ellos puede decir que no cometieron pecados. La prueba está en que sus tumbas contienen sus restos. Pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo gloriosamente está vacía porque Él resucitó al tercer día. ¿Y por qué resucitó? Porque jamás, ni con el pensamiento, ofendió a Dios. Jamás, ni con el pensamiento, transgredió la palabra de Dios. Esto merece miles de aleluyas. Usted debe entender claramente esto. En la Biblia, usted puede demostrar fácilmente que Jesucristo es el único que jamás cometió pecado. Pero con la Biblia jamás nos van a poder demostrar que todos los que yo les cité y los que me faltaron vivieron sin pecado. Todos fueron pecadores. Y si alguien dice que su Dios o su diosa no cometió pecado, tendrá que fundarlo fuera de la Biblia, en terrenos pantanosos de origen diabólico, porque el padre de la mentira es Satanás. Vea esto. En cierta ocasión, Jesús se enfrentó a sus rivales, a sus adversarios que lo querían matar. Habían sacerdotes judíos, no crean que eran ateos. Y Él les dijo simplemente una pregunta. ¿Quién de ustedes me acusa de haber cometido pecado? Gloria a Dios. Que se atreva a decirlo. ¿Quién de ustedes? Y todos guardaron silencio. Nadie pudo acusar a Jesús. Alabado sea Dios por eso. Ni sus enemigos pudieron acusarlo de haber cometido algún pecado, como está escrito en Juan 8:46. Nadie pudo acusarlo. Era la oportunidad de oro para acusarlo y matarlo, o a pedradas entre los judíos o en la cruz por los romanos, los gentiles. Ahora, otro punto que le tengo que dejar claro y que le quede claro en su corazón. La tentación es el arma del pecado. Es el arma que el diablo usa. Haga de cuenta que es un anzuelo. El anzuelo es el pecado. Pero un pescadito, un pececillo no va a morder el anzuelo si no tiene un cebo, una carnada. Esa carnada que atrae el pececillo por su concupiscencia, esa es la tentación. Si usted toma un pececillo y deja el anzuelo solo, ¿no va a caer? ¿No va a picar? Si toma el anzuelo y le pone ahí un pedazo de tornillo, no va a picar. Tiene que ofrecerle al pececillo algo que a él le apetece. Esa es la concupiscencia. Esa es la concupiscencia. El pececillo solo ve un bocado apetecible, no sé, un pedazo de pollo, un pedazo de gusano, un gusanillo ahí, pero no comprende que le espera un dolor instantáneo en su boca y de ahí la muerte.
por asfixia o frito. Así es el hombre, solo ve la tentación, la concupiscencia lo impele a la tentación, porque no hay una barrera que se lo impida. Esa barrera es el Espíritu Santo. Cuando una persona verdaderamente se entrega a Cristo Jesús, tiene quien lo defienda. El Espíritu Santo que mora en todo cristiano verdadero. Según 1 Corintios 3, 16 y 6, 18 y 19. Somos templo del Espíritu Santo. Mire, esa grandeza del Señor habita en vasos de barro, nuestra carne de pecado, para que la gloria sea para Dios. ¿Qué le parece? Alabo a Dios por eso. Ahora, la tentación, quiero dejarlo claro, la tentación en sí misma no es pecado. Lo que es pecado es caer, ceder ante la tentación. En Mateo 4, 1 al 11 está escrito que Jesús fue llevado por el Señor al desierto para ser tentado por Satanás. Y Satanás, bueno, Mateo y Lucas nos narran nada más 3 tentaciones, pero en esos 40 días les mandó todas las tentaciones que usted y yo y todos los que íbamos a nacer tenemos. Entonces Jesús fue tentado, sí. Entonces es un pecador. No, fue tentado, pero no cayó en ninguna tentación. Alabo a Dios por esto, porque nadie más puede decirlo con base bíblica. Le voy a leer un pasaje que es glorioso, es esperanzador. A mí me da mucha confianza saber esto. En Hebreos 4, 14 al 16, así está escrito. Escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. Por tanto, teniendo un gran pontífice, P grande, mayúscula, ese es Jesús, sacerdote, que penetró los cielos. Dígame usted si el sumo pontífice de su religión penetró a los cielos. Penetró a los infiernos, no a los cielos. Jesús penetró a los cielos. Él es Jesús, el Hijo de Dios. Mantengamos firme nuestra profesión. ¿Cuál profesión? Esa de que un día le dijimos: Señor, yo te recibo arrepentido de mis pecados como mi Señor y Salvador. Esa es nuestra profesión. Manténgala firme, hermana. Manténgala firme, hermano. Pelee contra ella, defiéndala con dientes y uñas, porque Satanás quiere arrebatársela. Pelee usted, como dice nuestro hermano Pablo a los Filipenses en el capítulo 2. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Cuídenla como el tesoro más grande que Dios nos ha dado, la salvación. Versículo 15, así está escrito: no tenemos un pontífice, un sacerdote, que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Cada vez que usted va a Él arrepentido, con un corazón contrito y humillado, y le expresa a Él, le confiesa su debilidad, Él lo comprende. Mire usted qué sacerdote tan tierno tenemos. En lugar de estar iracundo, echando fuego por la boca contra nosotros, cerrando el puño amenazador, nos abraza y nos comprende. ¿Por qué? Porque Él sintió el latigazo de la tentación, pero nunca cayó en ella. Él fue tentado, sigo leyendo, Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Qué tentación tiene usted? Jesús la tuvo. ¿Qué tentación tiene usted, hermana? Jesús la tuvo. Pero Él, y eso es enfático, eso es glorioso, habría que ponerle alabanzas al Señor aquí, pero sin pecado. Tentado en todo, sí, pero sin pecado. Pues por eso, acerquémonos confiadamente, no descaradamente, no cínicamente, sino confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué le parece? Esto merece miles de aleluyas. El Señor así nos llama. En 1 Corintios 10:13, ese es otro texto que nos alienta mucho, a mí me ha alentado. Así está escrito. Se lo cito verbalmente, pero estoy dispuesto a leerlo literalmente. No les ha venido tentación sino humana. La tentación que usted tiene la han tenido millones y otros millones la tendrán y otros millones la están teniendo. No les ha venido tentación sino humana. Escuche, pero fiel es Dios. Alabo a Dios porque Dios es fiel. Fiel es Dios que no los va a dejar ser tentados más allá de lo que puedan resistir.
Conforme a su estatura espiritual, el Señor va a permitir, no a mandar. Él no tienta a nadie. El que tienta es el tentador, que es Satanás. Él va a permitir que vengan tentaciones que usted ya está capacitado espiritualmente para superarlos. Y dice, va a dar con la tentación la salida para que puedan resistir. Usted debe entonces cobijarse en esto. En Santiago 4:7, Santiago fue hermano de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos no hablaban de medios hermanos ni de hermanastros, eso es muy mexicano. Eran sus hermanos y punto. No eran padrastros, ni madrastras, ni hijastros. Eran padres e hijos, aunque no fueran de ellos, aunque fueran adoptivos. En Santiago 4:7, así está escrito: resistan al diablo, huyan de él. Dice, sométanse a Dios, son 3 pasos. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él, el diablo, huirá de ustedes. Gloria a Dios, eso es matemático, no falla. Ahora, la solución, la voy a decir en unos cuantos minutos. Hay 2 soluciones que el hombre ha buscado para el pecado y también para la condenación. La solución humana fue que allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos y ahora sí sintieron vergüenza porque ya habían caído en pecado, se escondieron en los matorrales, se hicieron hojas de higuera como un mandil y así se cubrieron y se presentaron delante de Dios. Esa es la solución humana. El Señor la rechazó, pero el Señor sacrificó un corderito sin pecado, sin maldad, que no tenía la culpa de Adán y Eva. Lo sacrificó, le quitó la piel, lo desolló y con esa túnica así ensangrentada vistió a Adán y Eva. Esa es la solución. No debe pensarse en crueldad de Dios, sino en misericordia infinita, por la cual un ser inocente, un ser absolutamente no culpable, pagaría por los culpables. Y este sacrificio apunta a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías verdadero, del cual Juan el Bautista, allá en el río Jordán, hace 2000 años, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No uno de los corderos, el único camino para llegar a Dios, la única manera en que nuestros pecados son perdonados es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio inmaculado, precioso, en la cruz del Calvario. Ahora, la solución divina es la que debemos de tomar, dejar de pensar en las religiones, ni siquiera la ley. Fíjese, el Antiguo Testamento, que se conoce como la ley, no pudo meter al más santo de los hombres al reino celestial. La ley no pudo salvar a ni uno, la ley mata, pero el Espíritu vivifica. En cambio, la gracia mete al cielo al más degradado, al más vil pecador, si se arrepiente y se entrega a Cristo. Mire si no es superior la gracia que la ley. Mire si no es superior Jesucristo que Moisés. Aleluya. Entienda usted esto. La ley fue dada para enseñarnos que éramos pecadores. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 3:16 de Juan. En el 3:36 dice: el que cree en Jesucristo tiene vida eterna, pero el que es incrédulo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La salvación, mi hermano y hermana, mi amigo y amiga, consiste en aceptar a Cristo, y la condenación en rechazarlo. 5:24 de Juan dice: de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna y no irá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Desde el momento que le entregamos nuestro corazón, y aquí tenemos como lema de nuestra amada iglesia Ágape esta palabra: el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree, solo la fe, las buenas obras no salvan. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Juan 6:47. Mire usted, he tomado algunos minutos, pero yo creo que no ha sido en vano. Estamos grabando este video para la gloria de Dios y la edificación, la bendición de usted. Ahora, ¿cómo vamos a vencer el pecado? Y con esto voy a terminar. Ya señalé el problema, vamos a ver la solución. Hay bibliotecas que se han escrito sobre métodos para vencer el pecado, y algunos hasta se meten así medio psicólogos y hablan de que
debemos de elevar nuestra autoestima y no permitir que sentimientos de culpa nos hundan, nos limiten y nos frustran. No necesitamos motivadores que exciten nuestras emociones, que eleven nuestra autoestima. Jesús no vino a elevar nuestra autoestima. Al contrario, Él dijo, el que se humilla. Humillarse es lo contrario de elevar nuestra autoestima. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalte como lucero será humillado. No pierda usted de vista eso. En la segunda de Timoteo 4, 1 al 4, nuestro hermano el apóstol Pablo nos advierte que en los últimos tiempos vendrían hombres predicando fábulas y mentiras y la gente no querría oír la sana doctrina, la iba a detestar, la aborrece. Esa era una queja del profeta. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Señor, no aman tu palabra. Eso sigue cumpliéndose. En cambio, cuando viene un predicador falso que les habla de sus emociones, les hace prácticas espectaculares y humo y luces y música estridente, casi siempre antibíblica, doctrinas que no están en la Biblia, ahí sí, dice Pablo, se amontonan alrededor de maestros que predican conforme a lo que ellos quieren oír, porque tienen, así dice, comezón, picazón de oír, pero mentiras. La palabra de Dios no la soportan. La regla infalible para vencer la tentación, la regla infalible para no caer en pecado, la dio nuestro Señor Jesucristo allá en el huerto de Getsemaní, en su agonía, sudando sangre, habiendo sufrido, seguramente lloró el Señor allí. Y en Mateo 26, 41, así está escrito: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu en verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mi hermano y hermana, vele, vigile. Las ocasiones de tentación están a 1 centímetro de cada uno de nosotros. No crea que porque usted es bonito o tiene mucho dinero, es muy simpático. Son trampas que Satanás, anzuelos que Satanás le está tendiendo. No caiga en ella. El Señor lo dotó del Espíritu Santo. En la primera de Tesalonicenses 4:4 está escrito que el propósito del Espíritu Santo en nosotros es lograr nuestra santificación. Viva usted en santidad, hermano. Aléjese ya del pecado. Si cayó usted en pecado, arrepiéntese y pídale perdón a Dios ahora que puede ser perdonado, ahora que Él está cercano. Llámele, porque Él es amplio en perdonar. Él no quiere condenarlo. Ya le leí que tenemos un gran pontífice delante del Señor. En la primera de Pedro 5:18, déjeme leerlo esto textualmente. Me dicen, y yo he comprobado que ya la gente, las iglesias ya no quieren oír la palabra de Dios, ya es muy pesado. Pero en la segunda de Pedro, capítulo 1, le comparto, 5 en adelante. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, muestren en su fe virtud, y en la virtud ciencia o conocimiento. En el conocimiento templanza, en la templanza paciencia, en la paciencia temor de Dios, en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad, amor. Porque si en ustedes hay estas cosas y abundan, escúcheme, no los dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procuren tanto más de hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Deje de estar ocioso. Deje de estar ahí en su cuarto pensando cosas que no debe. Hace muchos años leí un librito que decía que el corazón humano es o templo del Espíritu Santo o taller de Satanás. No esté ocioso, no, sálgase mejor y predique, hable con alguien, visite a alguien que lo necesita. Nuestro Señor Jesucristo nos está llamando a la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El Señor da una profecía, no la ha cumplido, pero la va a cumplir muy pronto. En Apocalipsis 3:11, el Señor dice así: he aquí, yo vengo pronto. Lo dijo hace 2000 años. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes.
para que nadie robe tu corona. Aférrese a su salvación, pelee por ella viviendo en santidad, aléjese del pecado, porque Cristo viene y viene por usted. Me despido en esta ocasión con las palabras del hermano de Jesús, Santiago, que es Jacobo. En su carta sagrada, en el 1:12, así está escrito: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Mire, hermano, cuando usted vence la tentación, siente una sensación de paz, de satisfacción, de alegría de haber honrado al Señor. Porque cuando sea aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Viva usted en santidad, Cristo viene y viene por usted. Ha sido un privilegio enorme servir al Señor, una enorme responsabilidad, tiemblo ante ella, pero a usted le agradezco mucho su atención, le estrecho fuertemente la mano, le doy un abrazo fracturante y deseo que Dios atalaye entre usted y yo, ahora que nos vamos a separar en Cristo Jesús.